buenas, bienvenidos un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en este vídeo os traigo la segunda parte del programa para patronaje de Simly 2D. Ya tenemos un vídeo en el canal donde os explico cómo bajaros el programa, que es completamente gratuito, y más o menos un poco a iniciaros, cómo hacer vuestra tabla de medidas, cómo empezar a hacer los patrones y el uso básico del programa y de algunas herramientas. Como he visto que hay bastante interés en el programa, he decidido hacer este vídeo, que es la segunda parte, digamos. Básicamente en este vídeo os voy a enseñar, aparte de mantener actualizado el programa, a exportarlo, pero dentro de exportar el patrón, os voy a enseñar a añadirle el centímetro de costura, añadirle piquetes, el recto hilo, la información del patrón, líneas internas, bueno, un poco de todo. En este vídeo no voy a explicar ninguna de las herramientas para trabajar porque si no siento que el vídeo será demasiado largo y prefiero dejarlo para las siguientes partes. Prefiero hacer como vídeos separados enseñándoos cada una de las herramientas y así poder enseñarlo bien y que vosotros también lo podáis encontrar más fácil. Así que nada, antes de empezar con el vídeo me gustaría recordaros como siempre que me podéis seguir en mi Instagram, por allí ya sabéis que os comparto un poco más de mi día a día, también comparto cosas que habéis hecho vosotras y os resuelvo cualquier tipo de duda que tengáis, tanto del canal como de costura y patronaje en general. Así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, me voy a hacer pequeñita y os enseño el programa. Vale, aquí tenemos el programa. En esta ocasión, para enseñaros lo que vamos a hacer, he decidido coger el patrón de la falda base. Y por cierto, aprovecho para deciros, por si no lo habéis visto, que tenéis disponible en mi Etsy un pack de patrones base que he hecho yo misma. Los tenéis disponibles de la talla 34 a la 54, que amplié un poco las tallas, antes era hasta la 46 me parece. Así que nada, si estáis interesados en adquirirlo tenéis el link en la descripción del vídeo. Vale, voy a empezar con lo más sencillo de este vídeo, que es mantener actualizado el programa de Simly. En mi caso yo no tengo suscripción a la newsletter, entonces no sé si ellos envían algún tipo de aviso cada vez que hay una actualización, pero bueno, si no, pues más o menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, podéis hacer esto que os voy a enseñar y mantener el programa actualizado. Yo ahora lo tengo sin actualizar para enseñaros cómo se ve. En mi caso esto es un Mac, entonces os voy a enseñar cómo se actualiza en un Mac, pero creo que en Windows es súper parecido, por no decir igual. Nos vamos a ir aquí arriba a la izquierda donde pone Simly 2D, el nombre del programa, y le vamos a hacer clic. Le vamos a dar a la primera opción, que es sobre Simly 2D, y veis aquí que pone buscar actualizaciones, abajo a la izquierda. Le vamos a dar a buscar actualizaciones y nos saltará una ventanita. Si no hay actualización te pondrá pues que está actualizado y que no hay, y si por el contrario sí que hay actualización, pues te va a poner esto de aquí. Hay un nuevo lanzamiento, la versión tal está disponible y si quieres descargarla le das a que sí y automáticamente se descargará y seguís todos los pasos que os pide. Ahora mismo no lo voy a hacer porque si no va a tardar un rato, pero más que nada para que sepáis que así es como vemos si hay actualizaciones nuevas o no. Y ahora pasamos a la parte interesante, que es exportar un patrón. Os voy a enseñar tanto a exportar la pieza de patrón como a ponerle los piquetes, os enseñaré también a ponerle el recto hilo y a escribir la información del patrón. Sí que es verdad que yo todo eso, lo de la información del patrón y el recto hilo, lo hago fuera, o sea en otro programa, pero si son patrones para vosotros o lo que sea, pues que sepáis que también se puede hacer aquí. Entonces nada, vamos a empezar. Lo primero, cuando ya tenéis el patrón finalizado, le vamos a dar a esta parte de aquí, que significa pieza, y le vamos a dar al iconito de un patrón con un más. Ese iconito es, como veis, pone añadir nueva pieza de patrón. Le damos y aquí, como veis, tengo delantero y espalda. En esta pestañita de aquí, como os enseñé en el anterior vídeo, bueno, pone manga, pero es falda delantero. Dependiendo de qué pieza queramos exportar, pues le vamos a dar a una o a la otra. Veis que va cambiando de color. Entonces ahora mismo vamos a exportar la espalda de la falda. Entonces nada, le damos al iconito y vamos a empezar. De todas maneras, aquí debajo te sale las instrucciones de cada herramienta. Por ejemplo, pone herramienta
añadir nueva pieza de patrón. Y dice, selecciona el camino principal del objeto en sentido horario. O sea, siempre vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces vamos a empezar a utilizar la herramienta. Esta herramienta lo que va a conseguir es que exportemos todo el contorno del patrón y también tenemos que tener en cuenta si tenemos algún piquete en ese contorno del patrón. Yo os voy a poner un ejemplo, voy a hacer que mi punto JD sea un piquete, que en realidad no lo es, o sea, en la vida real no es un piquete, pero os lo quiero poner de ejemplo para que lo entendáis. Entonces, vamos a empezar a marcar los puntos que van a ser el contorno de mi patrón. Voy a empezar por el B4, luego me voy a ir a la pinza, voy a hacerle clic a este y veis que ya se me pone la línea en rojo. Sí que es verdad que a veces esta función como que no va muy bien y de repente te pone una línea en rojo que no toca, pero si tú estás segura de que lo has hecho bien, no os preocupéis porque va a estar bien. Entonces el siguiente punto va a ser el de abajo. ¿Veis? Aquí ya me ha creado una línea que no tiene nada que ver, pero no me preocupo porque yo sé que lo estoy haciendo bien. El siguiente punto va a ser el otro punto de la pinza. Y ahora ya me voy al punto BD. ¿Veis? O sea, me ha creado otra línea que nada tiene que ver, pero como os digo, yo lo estoy haciendo bien, así que no me preocupo. Aquí tenemos dos puntos, que van a ser el CD y el DD. Si este punto a mí no me supone nada, quiero decir que no es ningún piquete, no es una marca que yo necesite saber para qué es. Vamos, que es un punto que simplemente me sirve para hacer el patrón, pero no para luego cortar la tela. No hace falta que le cliquemos, porque si le clicamos nos va a aparecer luego, pero como es un punto que nos da igual y esto es una línea recta, pues simplemente podemos pasar al siguiente, a la D. ¿Vale? Ya veis que empieza a hacer el contorno. El siguiente punto es la G. Luego, por ejemplo, vamos a pensar si la M nos interesa o no. En este caso la M sí que nos interesa porque va a ser un piquete, el piquete de cadera. Entonces ese punto sí que lo marcamos. Y ahora ya, como veis, me ha marcado la recta en vez de la curva. Y si yo quiero marcar la curva, simplemente le hago clic y ya cambia de la recta a la curva. Y después os he dicho que el punto J también quiero que sea un piquete. Y para hacer eso le tenemos que hacer clic. Entonces simplemente le hacemos clic y ya estaría. Ahora ya el siguiente punto es el primero al que le hemos hecho clic. Y eso significa que ya hemos terminado el contorno del patrón. Entonces le vamos a dar a la tecla Intro y nos saltará una ventanita. Esta ventanita es para las especificaciones del patrón, para ponerle los piquetes, el centímetro de costura, etiquetas, recto hilo, un montón de cosas. Yo lo que suelo hacer es dejarla para luego, normalmente le doy a OK y si tengo alguna pieza más que exportar pues la hago y ya luego paso al centímetro de costura y todo lo que necesite. Entonces ahora por ejemplo pasaría al otro patrón y haría exactamente lo mismo. Le doy al más, en este caso mi primer punto es el A5, me voy a la pinza, me voy a la 3, selecciono la curva. Ya veis que realmente no se selecciona bien, pero bueno, como os digo, tenemos que estar seguras de que lo estamos haciendo bien. Le doy a la M, luego la G, la D y ya estaría. La C no me interesa porque ahí no va ningún piquete ni va nada, así que le doy a Intro y le doy a OK. Ahora nos vamos a esta parte de aquí que significa pieza. Y aquí ya tenemos los patrones con el centímetro de costura, con esto de aquí que si lo alargamos es el recto hilo, que se lo podemos quitar luego si queréis. Pero eso, ya tenemos las piezas creadas, mi delantero y mi espalda. Ahora vamos a ver todo el recuadro que nos ha salido antes, os voy a explicar qué significa cada cosa y todo lo que podéis hacer. Le hacemos clic derecho y le damos a la ruedecita, a propiedades. Y nos sale la misma ventanita que antes. Entonces le podemos poner un nombre a la pieza. Yo por ejemplo le voy a llamar espalda. Luego me voy a ir a la siguiente opción. Y aquí vemos todos los puntos que hemos seleccionado en el patrón.
Ahora, tenemos que ver cuál va a ser un piquete y entonces convertirlo en piquete. En la parte de atrás hemos dicho que piquetes vamos a tener la J y la M. Entonces le hacemos clic derecho en la J, le damos a esto que significa piquete y le damos al que más nos guste. Yo siempre le doy al segundo. Después también la M hemos dicho que va a ser un piquete, pues clic derecho, piquete y le damos a este o al que nos guste más. Después tenemos el centímetro de costura. Yo como medida por defecto tengo 1 centímetro, pero esto lo podemos cambiar, simplemente pues le ponemos 2 y por ejemplo le doy a aplicar y veis que se hace más grande y aparte se me han hecho también los piquetes. Pero bueno, normalmente como os digo tengo 1, lo voy a dejar en 1 y ahora vamos a poner que yo en realidad no quiero centímetro de costura en la parte que suele ir al lomo, entonces esta parte de aquí, entre la B y la D. Pues vamos a irnos aquí donde pone nodo y vamos a buscar, por ejemplo, el BD. Una vez seleccionado el punto, esta parte de aquí es lo que pasa antes del punto y esta parte de aquí lo que pasa después. La que pasa después es justo esta de aquí, entonces le voy a poner 0. Le doy a aplicar y veis que se me ha quitado el centímetro de costura. Si me equivoco y le pongo un 0 a la otra, pues veréis que se me quita el centímetro de costura aquí, pero no lo quiero. Entonces le doy aquí otra vez para restaurarlo, le doy a aplicar y se vuelve a poner. Ahora tenemos que quitar este de aquí, ¿vale? Porque es toda la parte que va al lomo. Este punto de aquí es, vale, es la D. Entonces vamos a darle a la D. Y como os digo, esto es lo que pasa antes del punto, o sea, esto de aquí. Y esto es lo que pasa después del punto, que es esto de aquí. En este caso va al revés, lo tenemos que poner al de arriba. ¿Veis? Y ya se ha quitado todo el centímetro de costura en la parte que va al lomo. Después tenemos la parte de etiqueta. En la parte de etiqueta es para ponerle la información del patrón. Le podemos dar a editar plantilla y vamos a poder poner pues lo que queramos. Por ejemplo, espalda, falda, base. Otro, cortar una pieza. Otra, talla 38, por ejemplo. ¿Vale? Y esto, perdón, aquí. Entonces le damos a OK y veis que se ha formado aquí el texto. Lo ampliamos y esto lo podemos hacer pues más grande, más pequeño, lo que queramos. Como os digo, yo todo esto, lo de la información del patrón, el recto hilo y todo eso, lo hago fuera del programa. Pero bueno, si lo vais a imprimir en casa, lo hacéis para vosotras mismas, pues que sepáis que se puede hacer, como os he dicho antes. Después, por ejemplo, pues no me interesa el recto hilo, porque no quiero gastar tinta, no sé, o porque me molesta y no me gusta. Pues le hacemos clic derecho y veis que pone aquí mostrar recto hilo, pues le damos y desaparece. Igual que aquí, mostrar centímetro de costura, pues lo podemos quitar. Mostrar la información la etiqueta del patrón, pues todo eso. Otra cosa que podemos hacer es añadir el centímetro de costura al patrón, como está añadido ahora, pero ocultar la línea original del patrón. Eso yo lo hago mucho porque yo vendo los patrones con el margen de costura ya incluido y siempre oculto la línea original del patrón porque si no sería un lío juntar todas las tallas en un mismo patrón, o sea, hacer el escalado y que haya como 2 líneas por cada talla. Entonces yo lo que hago es ocultar la línea del patrón original y dejar la del centímetro de costura. ¿Esto cómo se hace? Pues vamos a centímetro de costura y vemos que hay 2 tipos de líneas, la que le dicen la línea de corte, que es la línea del centímetro de costura, y la línea de costura, que es la línea original del patrón. Entonces pone mostrar la línea de corte o esconder la línea de costura. Yo siempre le doy a esconder la línea de costura, le doy a aplicar y como veis desaparece la línea original del patrón, ¿vale? La podéis volver a mostrar, podéis también quitarle el centímetro de costura, le dais aquí y veis que desaparece todo, le damos a aplicar
y el centímetro de costura desaparece. Ahora imaginaros que queremos añadir una línea interna del patrón. O sea, normalmente las que suelen ser una guía, por ejemplo, la de la cadera. Pues nos vamos a ir a pieza y vamos a esta opción de aquí, que significa camino interno del patrón, o sea, dentro del patrón. Entonces le vamos a dar y le voy a decir que quiero añadir la línea MDCD. Le doy a intro, le podemos llamar cadera, ¿vale? Le decimos que es una ruta interna, nos lo traduce así. Puede ser una línea sólida, una línea de puntos, yo le voy a poner de puntos. En la pieza espalda y le damos a OK. Entonces cuando vayamos a la pieza la tendremos dibujada. Esto me sirve, por ejemplo, muchas veces para hacer pues patrones de pantalones, que a lo mejor el recto hilo lo marca una de estas líneas internas, pues me sirve para luego saber dónde está y marcároslo correctamente. Vale, pues creo que ya lo hemos aprendido todo, creo que no me he dejado nada por explicaros. Bueno, sí, esta parte de aquí, del recto hilo y de los piquetes nos la he enseñado. Podemos elegir la rotación del recto hilo, de la flechita del recto hilo y la longitud. Pero bueno, la longitud, como habéis visto, se la podemos cambiar fácilmente. Después, si queremos que el recto hilo sea un punto específico, también lo tenemos que añadir en el patrón como os he enseñado. Tenemos que añadir la ruta interna y decirle que en ese punto queremos el recto hilo. Pero bueno, como os digo, se puede poner también libremente. Y después la parte de piquetes. Aquí, como veis, tenemos los piquetes que hemos marcado, la M y la J. Les podemos cambiar desde aquí el estilo de piquete. O sea, si yo quiero que, por ejemplo, el de la J sea el estilo U, le doy a aplicar y veis que se me cambia. Le voy a dar OK, segundín. ¿Vale? Veis que se ha cambiado el dibujito del piquete. Aquí es una U y aquí es el que os he enseñado antes. Vale, entonces seguimos. Le voy a poner como estaba antes. Y podemos también cambiar el largo y el ancho del piquete. O sea, podemos ponerlo más largo. Yo siempre lo tengo de menos de 1 centímetro. Lo tengo de 7 milímetros. Y el ancho, que lo tengo de 0,350. Y aquí también podemos elegir si el piquete queremos que se vea tanto en la línea de corte como en la línea de costura, o solo en una o en ninguna. Entonces, por ejemplo, voy a quitarle el de la costura. Aplico y veis que se ha quitado el de dentro. Lo vuelvo a poner para que lo veáis, ¿vale? Porque si tenemos el patrón con el centímetro de costura, pues no nos hace falta tener el piquete dentro del patrón. Entonces se lo voy a quitar. Al de la M también se lo voy a quitar y le damos a aplicar y listo. Sí que es verdad que cuando nos bajamos el programa, los piquetes están con otra medida, ¿vale? Que a mí me daba mucha rabia porque lo tenía que cambiar cada vez. Entonces yo ya por defecto lo tengo en la medida que me gusta, y esto, para hacerlo, simplemente nos tenemos que ir aquí al programa, en preferencias, que nos sale esta ventanita de aquí, le damos a patrón y le damos a piquetes. Y aquí, como veis, tengo las medidas que he puesto yo misma, y así ya cada vez que hagáis un patrón, por defecto se os pondrán estas medidas en los piquetes. Así que nada, era una curiosidad porque a mí me daba mucha rabia tener que cambiar piquete por piquete la medida. Entonces, ahora ya, una vez tenemos nuestro patrón con toda la información, a ver que se me va, con toda la información, el recto hilo, el centímetro de costura y todo lo que necesitemos, le vamos a dar a diseño. Y esto es ya para exportarlo, para imprimir. Aquí vamos a darle al tipo de folio que vamos a querer. Yo, por ejemplo, le voy a poner un A0, que un A0 es como tamaño real. Le voy a dar a OK y me genera el documento. Como veis, la mitad del folio sobra, pero le podemos poner que esta opción de aquí, que es autocortar la longitud que no se usa. Le damos a OK y ya se nos corta. Pero todo esto pues no nos interesa porque no solemos tener una máquina para imprimir gigante en casa, así que lo normal es querer imprimirlo en folios en A4. Entonces vamos a hacer esto que os he dicho, lo ponemos como para imprimir en A0 y le quitamos todo el papel que nos sobraría, ¿vale? Le damos a OK
se nos queda igual. Y ahora, una vez tenemos esto, que tenemos pues todo el papel en blanco, ya nos lo ha quitado. La verdad que no sé por qué lo ha puesto así, porque podría haber puesto los dos patrones a la misma altura y aún ahorraríamos un poco más de papel. Pero bueno, ahora vamos a hacer que nos lo pueda imprimir en tamaño folio en nuestra casa. Entonces le vamos a dar a archivo y veis que pone imprimir y sale imprimir normal, o sea, nos imprimiría esto que vemos ahora, que si lo llevas a una copistería te lo imprimirá en grande, pero si lo imprimes en tu casa te lo imprimirá así de chiquitín. Pero la segunda opción es imprimir PDF enlosado. Le vamos a dar ahí, le voy a decir que sí, ¿vale? Y si le damos ahí ya nos va a imprimir el PDF en el tamaño A4, incluidos los márgenes para cortar y pegar el folio, o sea que eso ya lo hace solito. Y ya podremos utilizarlo en nuestra casa para probar nuestros patrones o todo lo que queramos. Yo no le voy a dar a imprimir porque si no se pone a imprimirlo, pero os voy a enseñar cómo queda, porque podemos previsualizarlo. Si le damos a archivo, previsualizamos la impresión normal, que nos enseñaría que se iba a imprimir esto, o podemos previsualizar el PDF enlosado, que es como lo vamos a imprimir. Entonces, esta sería la página 1, la página 2, ¿veis? La 3, bueno, son 10 páginas en total. ¿Vale? Como veis, sí que es verdad que aprovecha muy bien el espacio y no deja muchos folios en blanco, simplemente el primero. Pero ya veis que también nos salen las líneas de corte, con la tijerita y todo. Entonces sería cortar por ahí y pegarla a la siguiente. Y así es como podemos imprimirlo en nuestra casa en tamaño A4. Pero bueno, ya hemos aprendido cómo se exporta el patrón, cómo se añaden los centímetros de costura, la información y todo esto que os he enseñado. Así que ya podéis empezar a trastear un poco con el programa. En el anterior vídeo os enseñé las herramientas básicas, así que podéis empezar, pues como os digo, a experimentar un poco con este programa. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios, también me podéis escribir un mensaje en Instagram y os intentaré responder lo más rápido posible. Espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo que os haya resultado útil. Si os animáis a utilizar el programa, pues hacedmelo saber, que yo estaré muy contenta. Como os digo, no soy ninguna experta de este programa, voy un poco aprendiendo sobre la marcha, pero bueno, la verdad que me manejo bastante bien, también porque mi pareja es informático. Entonces la verdad que ayuda muchísimo, porque si no, si por mí fuera no entendería absolutamente nada. Pero bueno, poco a poco vamos cogiéndole el truco y vamos manejándonos y cada día nos llevamos un poquito mejor. Así que nada, lo dicho, si tenéis alguna duda me podéis escribir y nos vemos en el siguiente vídeo.